Es tarde, tenemos la séptima bienaventuranza, ¿sí? Dichosos aquellos que escuchan también, como dice otra versión. Y como decía Orlando, empezamos con los pacificadores en el día de hoy, pero quisiera que, como todos quienes estuvieron antes que yo, y bien enfocado el tema, podamos releer todas las bienaventuranzas anteriores para entender qué encierra todo esto de pacificadores, ¿sí? Así que los invito a leer ahí en Mateo 5, tengan las Biblias abiertas, Mateo 5, versículo, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, viniendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y en esta tarde, esta pequeña frase de bienaventurados los pacificadores, seguramente hemos aprendido, nos viene en la mente un montón de mensajes, de pensamientos, quizás hasta recuerdos de la escuela bíblica, de algún maestro que nos haya enseñado este pasaje. Pero yo quisiera que en esta tarde tratemos de repensar esto y tratar de enfocarnos qué es lo que nos quiere decir Dios y pedirle a Dios que Dios me dé fidelidad en el contexto y en lo que he escuchado y he aprendido también de esto en estos días. En primer lugar, bueno, hay algunas versiones que hablan de los pacificadores como, y lo traducen como aquellos que procuran la paz, aquellos que trabajan por la paz, aquellos que se esfuerzan por conseguir la paz, o los que trabajan en favor de la paz. La palabra en el original, y no voy a hablar del griego porque no conozco la lengua, pero conozco algunos nombres de los que he aprendido. La palabra en el original dice que es el hacedor de paz. Y le voy a ser sincero, en el único lugar en que aparece esta frase, esta palabra, como adjetivo, como se encuentra ahí, es en Mateo 5:9. En todo el Nuevo Testamento no hay ninguna otra palabra igual como adjetivo que se encuentre esta palabra. Lo cual, para poder entender un poco esto, me llevó a tener que investigar un poco más de algunos pasajes. Entonces, quisiera que pensemos que este adjetivo en realidad se traduce en alguien que hace una acción, ¿sí? Entonces vamos a ir al verbo que muestra este hombre que es un pacificador, esta persona que es una pacificadora. Y el verbo, también no hay muchos pasajes, yo les voy a nombrar uno, pero no hay más que uno o dos que nombran este verbo de esta forma, que es, la traducción para nosotros sería el que hace la paz o el hacedor de paz, en este caso como verbo, está en Colosenses en el capítulo 1, y en el versículo 20, vamos a leer desde el 19 para poder tener un poquito de contexto. Dice Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y ahí es donde aparece este verbo puesto en acción, esta palabra puesta en acción, que significa que está haciendo la paz. Y ni más ni menos que nos muestra que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Allí en Colosenses Pablo escribe y está explicando la necesidad de hacer la paz, pero yo quisiera que pensemos en varias cosas. En primer lugar, que esto es un mandato, ¿sí? Allí como dice otros pasajes, y ahora vamos a encontrarlo, es un mandato. El hacer la paz es un mandato. Dios nos manda a hacer la paz. Y quisiera que podamos ir a Marcos
en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 50, nos habla: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Para que haya paz, tiene que haber antes un problema, una disensión, tiene que haber una dificultad entre dos o más personas o grupos, tiene que haber algo que genera un efecto, una situación contraria entre unos y otros. El antónimo para nosotros, para nuestro idioma de la paz, es guerra, ¿no? Es decir, tenemos ese concepto. Entonces, viendo desde ese lado, Jesús mismo, y si van al Mateo, ahí en Marcos en el capítulo 9, van a encontrar el contexto y en el final dice: tened paz los unos con los otros. La necesidad de tener paz nos habla de que tenemos que tener paz no solo producida por nosotros, sino nosotros tratar de fomentar esa paz. Si participamos de un conflicto, si estamos en un conflicto y somos parte, tenemos que buscar la paz. Si estamos fuera de un conflicto, tenemos que intervenir para producir esa paz. Aún siendo parte o siendo veedores de eso, tenemos que producir la paz. Hay otros pasajes en el Nuevo Testamento que también nos hablan de esto y nos llevan a esto, a pensar esto. Y después quiero que busquemos en una palabrita que encontramos ahí en Colosenses. Pero primero vamos a ir a Romanos, en el capítulo 12, versículo 18. Dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Pablo les habla a los romanos de esta forma y dice: con todos los hombres. Y si ven el contexto de este pasaje, también habla de las peleas, habla de los desacuerdos y habla de todo eso y lleva a decir: tened paz los unos con los otros. Ahí en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 13, también en el final del versículo, en un contexto muy similar, también Pablo dice, casi como fuera del versículo, pero está dentro de, como está nuestra Biblia versiculada, dice: tened paz entre vosotros. Y en 2 Corintios, en el capítulo 13, el versículo 11, dice: por los demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y Dios de amor estará con vosotros. Y siempre, así Pablo, guiado por el Espíritu y el mismo Jesucristo, nos muestran en el Nuevo Testamento la necesidad de tener esa paz, de hallar esa paz y ser hacedores y partícipes activos de esa paz. Pero yo quisiera que pensemos ahí en Colosenses, en el capítulo 1, ahí en versículos 19 y 20, el contexto habla de una reconciliación. ¿Sí? Si vemos el contexto, habla de la necesidad de reconciliar. Y cuando hablamos de reconciliar, siempre pensamos en algo que estaba conciliado y que se desconcilió, que quedó afuera y que hay que volver a unir. Y eso la reconciliación habla de unión. Y justamente el hacer la paz, ser hacedores de la paz, es promover la unión, ¿sí? Seguramente cuando entramos en esto, los sociólogos podrían pensar y hablan de que cada persona tiene su pensamiento y su forma de pensar, y que cada persona tiene su idea y que todos nos tenemos que respetar, y está muy bien, pero la palabra de Dios nos habla de buscar la paz, de que nuestras ideas no se impongan sobre los demás, y menos con violencia, por supuesto, que nuestros pensamientos no avasallen a otros, sino que nos hablan de buscar la paz, de buscar la unidad. Y somos llamados a ser pacificadores. Y así como todo cristiano es llamado a ser pacificador, no solamente en la iglesia, no solamente en la comunidad donde vivimos, sino también en los núcleos más pequeños, como nuestra familia, necesitamos ser facilitadores. Dios nos reconcilió y nos mostró la forma o el precio que se paga por esa reconciliación, que no fue ni más ni menos que la muerte de Jesucristo en la cruz.
Dice en Romanos capítulo 5, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y esto nos muestra un poco lo que le costó a Dios que nosotros seamos reconciliados y que podamos estar en paz con Él. En 2 Corintios, en el capítulo 5, versículo 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí es donde nosotros también participamos en reconciliar, que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y ahí es donde más que escuchar de ser de los pacificadores y escuchar de que recibimos una salvación y de haber creído en eso, Dios nos manda que nosotros también seamos aquellos que promueven la reconciliación. Y no solo la reconciliación con Dios, sino la reconciliación entre los hombres. Nosotros debemos estar preparados cada día, despojándonos, por supuesto, de nosotros mismos, para poder llegar a ese nivel, podemos decir, de buscar la reconciliación. Si hay algo que a los humanos, a las personas, a veces, y más en este último tiempo, ¿no? Casi que nos causa gracia o nos, un poco, entre comillas, nos divierte, es ver a dos personas que discuten o dos personas que muchas veces en muchos programas de televisión aparecen, y que es parte, muchas veces sabemos que es parte de un show y todo, o de mismos políticos que discuten e intercambian ideas en forma fuerte, y a veces hasta nos gusta ver ciertas cosas, pero tenemos que buscar, por sobre todo en cuanto dependa de nosotros, la paz, la reconciliación, la unidad, buscando que las personas no lleguen a una disensión, sino que busquen una unión, un punto en común, en el cual esa discusión quede atrás y por sobre todo prevalezca la unión. Ahí en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 14, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, y miren qué tan grande discusión hubo que Dios decidió hacer esto, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dice versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando a ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La reconciliación nos habla de esto. Nos habla de que Dios, tanto a gentiles como a judíos, que estábamos en una división, Dios envió a Jesucristo a este mundo para romper, para destruir esa pared que nos separaba y para hacernos de los dos pueblos un solo pueblo. Y podemos gozar de esa presencia de Dios porque Jesucristo vino a morir por nosotros. La reconciliación nos lleva a la unión que debemos procurar, y nosotros con Dios y también llevar a los pecadores a mostrarles de que Dios es aquel que los ama y que necesita que se acerquen a Él. Tenemos esta responsabilidad de llevar el Evangelio también a otros. Y esto de pacificadores nos habla también de esto, de mostrarles a otros que están enemistados con Dios, pero mostrarles que Jesucristo vino para que puedan tener esa posibilidad de acercarse al mismo Dios, a la misma presencia de Dios, y poder tener parte con Él también. Hay
Hay un caso especial que no voy a omitir, por supuesto, porque la Biblia es completa y que quizás alguno lo tenga en mente y es bueno poder recordarlo. Ahí en Lucas 12 se nos habla de que Jesús, y algunos títulos de las algunas Biblias dicen que Jesús es causa de división, y que Jesús es aquel que vino a traer enojo unos con otros. Pero yo quisiera que podamos leerlo y después poner el contexto de este pasaje. Dice en Lucas 12, 49, fuego vine a echar en la tierra, está hablando Jesús, y qué quiero si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio y hasta que se cumpla, ¿pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Y pensando en esto, tenemos que saber también de que Dios es paz, que Jesucristo vino a hacer la paz, que nosotros debemos ser pacificadores, pero también tenemos que saber que el anunciar el Evangelio, y este es el contexto de este pasaje, el anunciar el Evangelio trae las consecuencias de que alguien no quiera tener paz. Este pasaje Jesús lo enseña, y podemos ir versículos anteriores, hablando de una parábola que se llamaba el mayordomo infiel. Y si sería muy bueno que lo puedan leer en su casa, y ver que esto es lo que produce el Evangelio. El Evangelio produce que si yo quiero seguir a Jesús y quizás el que tengo al lado no lo quiere hacer, probablemente tengamos inconvenientes. Ahora, así como Jesús enseñó esto y mostró esto, también mostró de que es necesario, en cuanto dependa de nosotros, hacer la paz. En cuanto dependa de nosotros, ejercer la paz, mostrar la paz. Y esa paz tiene un precio. Y aquí es donde quiero ir en tercer lugar. Como leímos ahí en Efesios en el capítulo 12, en el versículo 14, que Él es nuestra paz. Y en el versículo 16 decía, y el precio de la reconciliación fue la cruz. No hay nada más lejano para nosotros de saber de que Jesucristo vino a este mundo y pagó el precio de nosotros por nuestros pecados. Y lejano lo digo porque a veces es muy difícil de comprender. Lo aceptamos, pero es muy difícil de comprender cuánto nos amó Dios siendo nosotros enemigos. Y así como nosotros somos enemigos, Jesucristo nos miró e hizo la paz mediante la cruz. A veces es difícil, vuelvo, de comprender esto, pero saber que Dios nos amó tanto y que dio tanto para hacer la paz con nosotros, y que nos manda a que nosotros también hagamos la paz, nos cuesta entender ese precio. En Lucas 17 dice, mirad vosotros, en el versículo 3, mirad vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me perdónale. En Mateo 18, no voy a leer el texto porque es bastante extenso, pero lo pueden leer ustedes. Mateo 18, del versículo 15 al versículo 22, se nos habla de un pasaje de cómo Jesucristo normaliza o pone en forma esta situación de que un hombre pide perdón a otro que lo ofendió, y cuántas veces lo ofende, y habla de hermanos, y habla de cómo poner testigos, y habla de cómo llevarlo hasta delante de la iglesia, y si a uno se arrepiente, como dice en el versículo 17, que le tengamos por gentil y publicano. Pero en el mismo contexto de ese mismo pasaje, los versículos 18 al 22 nos muestran, a través de una pregunta de Pedro mismo, la necesidad de que debemos perdonar siempre. Jesús lo lleva a Pedro a mostrarle que debía perdonar 70 veces 7, sigue exponenciando
el mandamiento de que debía perdonar hasta 7 veces. Y mostrando la necesidad de que tenemos que perdonar. Por supuesto que nuestro perdón es limitado, ¿no? Y tenemos a veces la dificultad de entender cuando perdonamos una y otra vez por los mismos problemas o por la misma situación. Ahora, Jesús no puso en duda eso y no puso tampoco en duda, no puso como parámetro que si es la misma cosa debíamos pedir perdón. Jesús puso que debíamos perdonar siempre, que debíamos buscar la paz, que debíamos buscar el que el otro sea perdonado. Por supuesto que acá está en juego, y en este mismo pasaje, no quiero quitarlo de contexto, pero está en juego el verdadero perdón y el verdadero arrepentimiento. Y ahí es donde nos tenemos que poner nosotros. No el verdadero perdón y arrepentimiento hacia el otro o con el otro, sino el que nosotros ejercemos. Muchas veces hemos fallado y tenemos que pedir perdón. Y muchas veces nos han fallado y nosotros tenemos que perdonar a quien nos pide perdón. Lo que nos muestra este pasaje es buscar desde nosotros, no de lo que hace el otro, sino desde nosotros, buscar el perdonar y de ser perdonados. Y que sea sincero, no juzgando lo que está pasando al otro si me pide perdón, si es verdadero o no, sino lo que yo hago con ese perdón. Hay un comentarista que habla de una paz barata, ¿sí? Lo pone en este contexto, en el perdonar o en el ser perdonado, en forma, bueno, te perdono, no pasa más nada. Y quizás dentro queda ese odio o ese rencor o esa raíz de amargura. Cuando nos ofenden, o cuando nosotros ofendemos y le digo, te perdono porque quizás no arrepintiéndonos por lo que hicimos, sino por la consecuencia, lo que puede llegar a ser eso. Y en realidad la Biblia nos manda que nos arrepintamos realmente. Cuando comparamos esto y lo comparamos con lo que hizo Jesucristo, que su perdón llegó hasta la muerte, como leímos, y le costó la muerte y el sufrimiento y el desamparo de Dios, nos damos cuenta que cuán débil a veces o cuán poco sinceros son nuestros perdonar y pedir perdón. Y Pablo nos habla de esto ahí en Efesios, de buscar el perdonar sinceramente y de ser perdonados sinceramente. Por último, en cuarto punto, tenemos la consecuencia de ser un pacificador. Y la consecuencia está en el versículo 9 del capítulo 5 de Mateo. Dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si hay algo que las personas van a ver en nosotros cuando buscamos hacer la paz ante un conflicto, sea mínimo o sea muy grande, cuando buscamos hacer la paz entre los hermanos en la iglesia, cuando buscamos hacer la paz en nuestra familia, en el colegio, en la universidad, en el club o donde estemos, en el contexto que estemos, cuando mostremos la paz y todos vean esto y que la procuramos hacer, seremos llamados hijos de Dios. En nosotros van a ver a alguien diferente, van a ver a alguien que no busca profundizar un conflicto o dejarlo en costado y que, bueno, que listo, cortamos acá y no pasa más nada. No, no, no. Aquel que busca la paz, busca la reconciliación, busca unir. Y cuando las personas ven esto en nosotros, aun cuando nos odien por querer hacer la paz, seremos llamados hijos de Dios. Seremos llamados hijos de Dios ante los testigos que nos ven, ante aquellos que están alrededor nuestro. Y por sobre todo somos llamados hijos de Dios por el mismo Dios. Porque estamos mostrando un poco más del carácter de Cristo, estamos mostrando un poco más de aquel que nos rescató y nos redimió. Estamos mostrando un poco más de aquel que nos reconcilió eternamente, a pesar de nosotros, a pesar de todo esto.
Quisiera que podamos solamente repasar. Un pacificador es un hacedor de paz. Es un mandato para nosotros hacer esa paz. Fuimos llamados a ser pacificadores. El precio de esa paz, de la paz para nosotros, para con Dios, fue la cruz. Y nosotros también tenemos un precio por llevar esa paz. Pero la consecuencia de la paz, por último, es ser llamado un hijo de Dios. Que Dios bendiga su palabra esta tarde.